En este video, muchachos, buenas tardes. En este video veremos la fórmula 6 de integración, tal vez la fórmula 7 también. Vamos a empezar. Miren, la fórmula 6 nos dice la integral de a la v con su diferencial de b es igual a la a, esta de aquí, elevada a la v sobre el logaritmo natural o neperiano de esa a, que es una constante, más c. Así nos dice la fórmula 6 que ustedes tienen por ahí en su formulario, la fórmula 6. ¿Cuándo se aplica esta fórmula, muchachos? ¿Cuándo la vamos a usar? Bueno, la a, recuerden que la consideramos para fines prácticos aquí nosotros una constante. Es decir, cuando una constante cualquiera, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 10, el 50, el 120, está elevada a un exponente variable, a x, 2x, x cuadrada, y, 3y, 4y menos 1, etc. Entonces es cuando vamos a usar esta fórmula, ¿sí? No cuando tengamos la variable a la n. ¿Se acuerdan que usamos mucho la fórmula de v a la n? La fórmula anterior dijimos que es cuando el denominador está elevado al exponente 1. Ahora en este caso, muchachos, lo vamos a usar pues cuando tengamos una constante elevada a un exponente variable. Por ejemplo, el 7 lo vamos a elevar a la 8x, ¿sí? Y aquí nada más nos faltaría de x. Por ejemplo, este ejercicio, fíjense que en este problema la a corresponde al 7, ¿sí? Y la v, pues la a aquí corresponde al 7, la v corresponde a 8x y tenemos que sacar las constantes que no se integran. Entonces, aquí hay un 1, pues sacamos ese 1, o bien no sacamos nada, ¿sí? Ahora la constante está elevada a una variable, entonces vamos a derivar esta variable, la derivada de 8x es 8 por 1, que es igual a 8. Esa es la derivada. Si el de x lo pasamos al otro lado, tendremos que 8 de x es el diferencial. Este diferencial lo comparamos con el que nos habían dado en el problema original, que es este, y vemos que nos falta un 8, que lo agregamos aquí, el 8, ahí multiplicando, y por lo tanto tenemos que agregar el 8 acá dividiendo, el 8 abajo, y lógicamente que arriba lleva un 1. Entonces, nuestro ejercicio quedó así: 1/8 de la integral de 7 por 8 elevado a la 8x por 8 de x. Así nos quedó. Entonces, aquí tenemos la constante, aquí tenemos la variable, la constante elevada a la variable, y luego lo que nos resta es el diferencial, que ya está completo. Le agregamos un 8 y 1/8 de este lado. Bien, entonces aquí, muchachos, precisamente es cuando entra esta fórmula. Entonces, si seguimos esa fórmula, voy a poner la fórmula 6. Si la seguimos, decimos que eso es igual, dice la fórmula a la v. La a aquí en este ejercicio corresponde al 7, la v a la 8x, y luego, pero me faltó aquí algo, el 1/8, ¿sí? El 1/8. 1/8 lo voy a poner entre paréntesis, así, y luego sobre el logaritmo ln de a, de la constante que es el número 7, y luego más c, y ese es nuestro resultado. Lo único que vamos a hacer pues es multiplicar 1 por 7 a la 8x, nos quedó 7 elevado a la 8x sobre 8 logaritmo natural de 7 más c. Bien, listos. Aquí la única observación que hay que hacer es que no podemos multiplicar el 8 por ese 7, porque es parte del logaritmo natural. Más bien multiplicaríamos 8 por un logaritmo de 7, un logaritmo natural de 7. 8 por un logaritmo natural de 7, nos quedan 8 logaritmo natural de 7, ¿sí? Entonces, muchachos, es
forma en que se usa y cuándo se usa esa fórmula. Este tema, esta fórmula pues realmente es muy sencilla. Con esta fórmula vamos a resolver los problemas 6, 7 y 8, ¿sí? Que vienen ahí en su tarea de esta semana. Ese fue el problema, bueno, la fórmula 6, dije la fórmula 6, y podemos resolver, si ustedes gustan, aquí el problema número 6. Vamos a resolver el problema número 6 de su tarea, ¿sí? Nos dice integral de 6bx y luego 5 elevado a ese 5 a la 4bx al cuadrado. Por ejemplo, bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, muchachos? Sacamos las constantes que no se integran. Ese 6b lo sacamos del signo de la integral. Nos quedaron 6b integral. Me faltó aquí la de x. Si se fijan, esta x anda por ahí desorganizada. Lo único que tenemos que hacer es ordenarla y pasarla para acá. Entonces nos quedó el 5 elevado a la 4bx al cuadrado con su x de x. De tal forma, muchachos, que aquí el 5 es una constante, es la a, y está elevado a un exponente variable. Acá está la x, que es la variable, ¿se acuerdan? Ok, y todo lo que nos resta es el diferencial. Vamos a ver si ese diferencial está completo, muchachos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos que a es igual a 5, es la constante, es igual a 5, que la variable son 4bx al cuadrado, y que la derivada de esto será 4 por 2, 8bx y su dx. Si este dx lo pasamos para acá, que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces comparamos este db con este db y vemos que ya tenemos la x y la de x. Nada más nos faltan agregar 8b. Entonces agregamos aquí 8b y del otro lado también dividiendo 8b. ¿Vamos bien? Bien, entonces una vez que ya completamos el diferencial, pues ya nada más nos falta aplicar la fórmula 6. ¿Por qué la fórmula 6, muchachos? Porque la fórmula 4 no queda aquí, porque la fórmula 4 dice la variable la n y el 5 no es una variable. ¿Ok? La fórmula 7 pues tampoco, porque la fórmula 7 es para cocientes cuando el exponente es 1. La fórmula 5. Entonces por eso es que estamos usando la fórmula 6. Bien, si aplicamos entonces, muchachos, la fórmula 6, que nos dice que la integral de a a la v, como esta, a la v, con su diferencial 8b por x de x, que es el db, y dice que es igual a la constante a elevada a la v sobre el logaritmo natural de a y luego más c. Esta es la fórmula con la que resolvimos el problema anterior y con la que vamos a resolver este problema también. Bien, si sustituimos aquí, entonces decimos que esto a la v, podemos ir eliminando el 6 con el 6, la b con la b, disculpen, b con b. Al 6 le sacamos mitad, que es 3, y al 8 le sacamos mitad, que es 4. Entonces nos van a quedar 3 cuartos por todo lo demás. Es decir, la a, la constante, que es el número 5, elevado a la 4bx al cuadrado sobre el logaritmo natural de a, y la a es el 5, y luego más c. Y pues ese es el resultado. Lo único que podemos hacer es juntarlo. 3 por 5 a la 4bx al cuadrado nos quedan 3 por 5, 4bx al cuadrado sobre 4 por un logaritmo natural de 5, nos quedaron 4 logaritmo natural de 5 y luego más c. Y ese es entonces, muchachos, el resultado, ¿sí? Por supuesto, si alguien está pensando en que quiere comprobarlo y quiere derivar, por supuesto que puede hacerlo, ¿sí? Con la fórmula 11 de las derivadas, aquí, fórmula 11 de las derivadas, así se deriva a la v. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula de
a elevado a la v, una constante elevada a un exponente variable. Y la fórmula siguiente, muchachos, pues es todavía más sencillo que esto. ¿Sí? La fórmula 7, por eso les comentaba que nos íbamos a tener mucho, pero más bien en la fórmula 4, que es la básica. Ya de ahí, las siguientes fórmulas, pues, se basan mucho en ella, así es que si ya sabemos integrar, ya prácticamente podemos hacer cualquier ejercicio que nos pongan. Si nos vamos con la fórmula, entonces la fórmula 7, muchachos, de ahí de su formulario de integración, fíjense, aquí está, fíjense bien, es la más sencilla. Nos dice que cuando queramos integrar e a la v, el número e elevado a un exponente variable con su diferencial, pues que entonces esto va a ser la e elevada a la v y luego más c. Así, es decir, que esto prácticamente nada más se pasa para acá, ¿sí? Entonces lo único que vamos a tener que hacer aquí pues es completar el diferencial, sacar las constantes, que de eso no nos salvamos, sacar las constantes que haya, completar el diferencial y ya el resultado pues prácticamente es este mismo, nada más se pone, pero con sus respectivos constantes y sus respectivos cantidades que completamos para completar el diferencial. Bien, si ustedes recuerdan, muchachos, yo dije ahorita el número e, y dirán, no, es que la e no es un número. Bueno, la e es el número de Euler, la e es el número de Euler, porque fue el que casi lo inventó, número de Euler. Ese número, muchachos, es algo así como el pi. El pi tiene un número, un valor que es 3.1415 y más, 14.1416 aproximadamente. Entonces, igual, la e es un número también, ¿sí? 2.71 y no me sé las demás cantidades, viene en su calculadora, igual que el pi también, esta también viene en su calculadora. ¿Sí? Su calculadora trae una tecla que dice seguramente e a la x, entonces es cuestión que nada más le pongamos nosotros esa tecla y como la x le pongamos 1, es decir, e a la 1 y nos va a dar el valor de 2.71 y fracción. Es igual que el valor de pi, muchachos, que le han encontrado muchísimas decimales, hasta 6 millones, igual tiene también muchas decimales, ¿sí? Algunos lo consideran como un antilogaritmo. Lo que sí es cierto es que es la base del logaritmo de Nieper o logaritmo natural, ln. Hay dos tipos de logaritmos, muchachos: el logaritmo base 10, logaritmo así, y el logaritmo neperiano, que algunos decimos logaritmo natural. Entonces, este es logaritmo base 10 y este es logaritmo base e, o logaritmo neperiano, ¿sí? Entonces, son dos cosas diferentes, logaritmo y logaritmo natural o neperiano. Bien, seguramente, bueno, pues este es un repaso para ustedes, esto lo vieron por allá en Mate 2, seguramente. Entonces, la E baste pues nada más con comentar, con recordar que es el número de Euler, ¿sí? Y que este número, muchachos, bueno, no lo vamos a calcular ahorita. Bueno, ya está calculado, ya tiene su valor, 2.71 y más. Pero no necesitamos saber cuánto vale porque lo vamos a dejar indicado. Pero más adelante, en la siguiente semana, cuando veamos la integral definida, entonces sí vamos a necesitar saber cuánto vale. Pero de nuevo les repito, pues en su calculadora lo trae. Nada más le vamos a poner
la e elevado a la 24 y ya nos va a dar el valor, por ejemplo. ¿Ok? Bien, ¿cuándo se usa esta fórmula, muchachos? Cuando nos digan en algún problema, a ver, integre e elevado a la 4x de x, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, desde que veamos nosotros la e, pues lógicamente que vamos a usar esta fórmula. ¿Sí? Si vemos, como el problema anterior, un número elevado a la 4x, pues entonces vamos a usar la fórmula 6. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer, muchachos, es esto a la v, e a la v, el número de Euler a la v. Sacamos constantes que no se integran, no hay, entonces no sacamos nada. Nada más decimos que la v, la variable es 4x y que su derivada entonces será la derivada de 4x es 4 por 1, que es igual a 4. El dx lo pasamos multiplicando y nos queda que el diferencial de b es 4x. Entonces este lo comparamos con este y vemos fácilmente que nos falta agregar un 4 y que lo agregamos el 4 aquí multiplicando y tenemos que agregarlo del otro lado del signo de la integral, el 4 dividiendo, lógicamente que lleva un 1 ahí. ¿Ok? Bien, si queremos nosotros entonces sacar la integral de esto, pues el 1/4 lo pasaremos igual y diremos lo que nos indique la fórmula. ¿Cómo integramos todo lo demás? Dice la fórmula e a la v, entonces ponemos e a la v, que son 4x, y luego más c, y este es el resultado final. ¿Alguien lo quiere poner de otra manera? Bueno, lo puede poner e a la 4x sobre 4, que es lo mismo que 1/4, y luego más c, y ese es otro resultado. Este tipo de problemas, muchachos, pues es muy fácil. De cualquier forma, vamos a resolver el problema número 9 de su tarea, que dice integral de 2 a x quinta por la e elevada a la 8 a x sexta y luego su dx. Bien. Les comenté ahorita que desde que vemos nosotros aquí la e, bueno, pues ya sabemos que vamos a usar la fórmula 7, la de e a la v. Antes de eso, muchachos, necesitamos sacar las constantes, el 2, pero también la a del signo de la integral. Esto nos va a quedar 2a integral de e a la 8 a x sexta. Y esa x quinta, ¿qué hicimos con ella? Bueno, pues nada más la juntamos acá al de x y nos quedó x quinta de x, va junto. De tal forma que aquí ya vemos que tenemos e a la v y todo lo que resta será dv. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula 7. Pero nos falta ver si el diferencial está completo. Entonces decimos que la derivada, si la v son 8 a x sexta, entonces la derivada de eso será 8 por 6, 48 ax a la quinta. Y si este de x lo pasamos para acá, pues nos quedará de x, 48 ax a la quinta de x. Y que este diferencial lo comparamos con esto, ya tenemos x quinta, ya tenemos de x, nada más nos faltan 48a, entonces agrego aquí 48a multiplicando y dividiendo del otro lado 48a. ¿Ok? Bien, vamos a ir simplificando, muchachos. Si vamos simplificando, eliminamos la a con la a, sacamos mitad al 2 y mitad al 48, nos queda un 24avo. Y luego aplicamos la fórmula de e a la v, que dice que es lo mismo, e a la v, es decir, a la 8 a x sexta, y luego más c, y ese es el resultado, muchachos, que es lo mismo que poner e a la 8 a x sexta sobre 24 y luego más c. Cualquiera de esos dos resultados que tengamos, pues es lo mismo y es lo correcto. Si alguien lo quiere comprobar, bueno, pues se viene a las fórmulas de derivación y en la fórmula 11a nos dicen cómo derivar la e. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, entonces los siguientes 6 al 12, los problemas siguientes del 6 al 12,
podemos, están hechos para aplicar estas fórmulas 6 y 7 que explicamos. Les agradezco.